¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo Landeros Medrano y enseguida voy a hablarles sobre los componentes electrónicos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos que disipan o almacenan energía eléctrica y constituyen por ello los receptores o cargas de un circuito. Algunas de sus propiedades es la disipación de energía eléctrica, dado por la letra R minúscula que nos expresa la resistencia. Otra más, almacenamiento de energía en un campo magnético, dado por la letra L, y esto es el coeficiente de autoinducción. Ya por último, el almacenamiento de energía en campos eléctricos. Un componente pasivo para los circuitos eléctricos están las resistencias, son elementos que consumen corriente, es decir, son capaces de transformar parte de la o a veces toda la energía eléctrica en energía calorífica. En los circuitos eléctricos se emplean para regular el flujo de electrones, definir tensiones y limitar corrientes. En este la unidad de medida es el ohmio. Aquí tenemos su símbolo y su componente diseñado entre, entre otro componente más está el capacitor electrolítico. Su función es almacenar energía eléctrica y devolverla otra vez energía al circuito cuando sea necesario. Aquí tenemos su símbolo y el diseño de más o menos cómo es. Y ya por último tenemos las bobinas, que es otro elemento pasivo. Debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Aquí tenemos su símbolo y algunos diseños también que son utilizados a la hora de elaborar o de trabajar con estos particulares. Para esto el símbolo y el diseño de estos elementos puede variar según las diferentes características en las que se puedan utilizar. Mi nombre es Refugio Alejandro Torres Escoto y a mí me tocó darles a conocer la simbología de componentes activos. Saludos. Conocer el símbolo, que es el símbolo, el componente activo y una breve descripción de cada uno de ellos. Bueno, en primero tenemos a lo que es un diodo. Es un dispositivo semiconductor que permite un flujo de corriente en un solo sentido y este es su símbolo, es de cómo se simboliza al momento de hacer un circuito. Bueno, a continuación tenemos los tristores. Es un semiconductor de 4 capas que activan por aplicación de un impulso y se desactivan al suministrar la corriente de trabajo. Y esta es la forma en la que esa simbología, en la cómo se identifica. A continuación tenemos los circuitos eléctricos o electrónicos. Son un conjunto de componentes por componentes unidos entre sí por conductores a fin de transportar la corriente eléctrica para realizar una tarea encomendada. Esta es la forma en la que se está dando a conocer su simbología. Y a continuación tenemos lo que son los generadores eléctricos, pilas y baterías. Son dispositivos que se utilizan para transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica, corriente continua o alterna. Y el generador es un término que se denota como cualquier fuente de señal generada eléctricamente. Y a continuación tenemos lo que es el transistor. Este es un dispositivo semiconductor previsto de 3 terminales llamado base, emisor y colector. Se usa perdón, para funcionar en circuitos eléctricos como refrigerador, amplificador y interruptor. Tenemos los tristores. Son semiconductores de 4 capas que se activan por aplicación e impulso y se desarrollan al suministrar una corriente de trabajo. Manejan grandes potencias, se le conocen por las siglas S, C, R, RIX, DIX y son bidireccionales. Los circuitos electrónicos son un conjunto de componentes unidos entre sí por conductores a fin de traspasar la corriente eléctrica para realizar tareas encomendadas. Eléctrico, en el cual se ha practicado un vacío lo suficientemente elevado para que sus propiedades eléctricas no sean esencialmente modificadas por la ionización de gas o vapores residuales.
También son conocidos como tubos de vacío o válvulas termoiónicas. Símbolos de componentes activos electrónica digital. Puerta AND es una puerta lógica digital que implementa la conjunción lógica. Tiene salidas muy altas únicamente cuando los valores de ambas entradas sean altos. Si alguna de estas entradas no son altas, entonces tendrás un valor muy bajo. Puerta OR. Aquí hay tres símbolos para la puerta OR: el símbolo americano, ANSI o militar, y el símbolo IEC europeo o rectangular, así como el obsoleto símbolo DIN, etc. Puerta NAND. La puerta NAND es significativa debido a que cualquier función booleana se puede implementar mediante el uso de una combinación de puertas NAND. Esta propiedad se llama integridad funcional. Inversor lógico. El inversor lógico se encarga de activar los transistores de manera que se alternen adecuadamente. Display de LED 7 segmentos. El display de LED 7 segmentos está dispuesto de 7 segmentos que se pueden encender y apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una pequeña línea que se puede escribir números con cerillas o fósforos de madera. Buenos días, mi nombre es Omar Alejandro Flores Torres de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy en este día les voy a dar a conocer un poco sobre lo que es la simbología electrónica y eléctrica. Para esto es necesario ver algunos de sus símbolos y los componentes. Como número 1 tenemos lo que es el amperímetro. Un amperímetro, en términos generales, es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt. Disponiendo de una gama de resistencias shunt, se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohm, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o corriente eléctrica. Los amperímetros se conectan en serie en el circuito, por lo que es atravesado por la corriente del circuito donde se haya intercalado, y lógicamente nos medirá la corriente que lo atraviesa, que es la misma que la del circuito. A continuación tenemos también lo que es el voltímetro. El voltímetro es un instrumento de medición que utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Es responsable de la conducción de una corriente de un electrón a otro electrón. Se mide la cantidad de carga eléctrica positiva a medida que entre un punto dentro de un circuito eléctrico y luego mide la entrada negativa a medida que pasa a través de otro punto. ¿Qué partes tiene lo que es un voltímetro? Cuenta con la terminal de entrada positivo, normalmente que, como ya lo conocemos, es de color rojo. Terminal de entrada negativo, como ya lo conocemos, también es de color negro. Muestra donde puede encontrar los resultados de la medición. Si es analógico, tendrás que leer los resultados de una escala. Si es digital, los resultados se nos van a mostrar como una lectura en lo que es la pantalla LCD o LED. A continuación tenemos también lo que es el batímetro. El batímetro es el dispositivo que permite realizar la medición de los vatios que hay en una corriente de electricidad. Vatio, también conocido como watt, es la unidad de medida que equivale a un joule por segundo y que se emplea para medir la potencia. Tenemos que ser conscientes
de que fundamentalmente existen dos tipos de batímetros, fundamentalmente batímetro análogo y el batímetro digital. Los batímetros electrodinámicos constan principalmente de una bobina móvil de gran número de espiras de hilo muy fino para que su resistencia sea muy elevada. La bobina móvil está pivotada sobre un eje para que pueda girar. Una bobina fija de muy pocas espiras de hilo muy grueso para que su resistencia sea muy pequeña. Un resorte antagonista que se opone al giro de la bobina móvil. Y una aguja solidaria con la bobina móvil que al desplazarse sobre una escala graduada de la medida de la potencia activa leída por el batímetro. También tenemos lo que es el frecuencímetro. También es muy importante, como todos los que hemos visto. Para medir la frecuencia se conecta en paralelo a lo que se quiere medir. Como existen varios modelos de diferentes tensiones, el que vas a utilizar tiene que ver la ficha técnica para saber la máxima tensión de entrada. Así sabrás si te servirá. Si lo conectas a una mayor tensión que la de diseño, se podría quemar. Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo, mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Dado que la frecuencia se define como el número de eventos de una clase particular ocurridos en un periodo, su medida generalmente es sencilla. Corriente continua. La simbología de la corriente continua sería esta. Las corrientes eléctricas son movimientos de cargas eléctricas a través de un medio. La corriente eléctrica puede ser de conducción o de convención, alterna o continua. Su unidad es el amperio y se mide con el amperímetro. Toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Corriente alterna. Se denomina la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Su simbología sería esta. Bombilla o lámpara. La simbología de elementos y dispositivos afines que, aprovechando cualidades de la energía eléctrica, se destinan a la acción y efecto de iluminar espacios y emitir señales lumínicas. Transformador eléctrico. El transformador eléctrico es un componente que consiste en dos o más bobinas acopladas por inducción magnética. Se utilizan para transferir energía eléctrica de corriente alterna, lo que permite aumentar o disminuir el voltaje, manteniendo la potencia. Relé. Los relés son dispositivos de conmutación activados por señales. La mayoría de las veces se utiliza una pequeña tensión o corriente para conmutar otras tensiones o corrientes mayores.